Hijos que no se van, padres que no los dejan ir. Hola, bienvenidos una nueva semana a Ni que fuera terapia. Y si tu hijo no se va porque no se va, no porque no pueda, sino porque tú no lo has dejado ir, y si detrás de esa dependencia hay un miedo tuyo a quedarte solo o sola o a perder el rol de quien siempre cuida. Creo que este tema se vuelve muy llamativo, sobre todo en nuestro contexto, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura donde se ha normalizado mucho que los hijos se queden a vivir con sus padres y que formen un hogar y que todos vivan como que en un mismo espacio, ¿no? Pero ¿qué tan sano puede en realidad llegar a ser esto para la autonomía o independencia de este hijo o esta hija? ¿No? Y justamente algo que mencionaste, Karen, es esto de la dependencia o tal vez del miedo a la soledad por parte de estos padres, porque algo que, bueno, se vive como un padre ya grande cuando sus hijos se van es el tema del nido vacío. Entonces, creo que es una de las cosas más desagradables para un padre cuando ya se van sus hijos, porque implica tener que ponerle atención y energía a algo completamente diferente que a la crianza, porque ya al final se fueron. Ujú. Claro, creo que ahí entra también este choque. Bueno, se habla de una crisis de la jubilación, cuando muchos padres, bueno, ya se jubilan, ya los hijos se van, entonces se chocan con el, ok, ¿qué más hago? Y de verdad es un tema bastante frecuente que se habla con los padres de esta crisis de es que mis hijos ya tienen pareja, ya no me necesitan, o es que ya parece que yo no les importo y les estorbo, y es como, ok, saquemos un ratito la crianza de la ecuación. ¿Qué más tienes en tu vida? Y resulta que, aparte, en algunos casos que tienen pareja, ok, la pareja, pero como les digo, a veces ya se jubilan, ya no tienen ni siquiera el trabajo, entonces es a qué me dedico. Y me ha tocado casos de consultantes que ya sus hijas están haciendo su vida, su pareja se divorciaron hace rato y se chocan con la idea de no tengo nada que hacer con mi vida. O sea, mi vida, y esto pasa mucho con mujeres, mi vida se enfocó en ser madre. Y el momento en el que dejo de ser madre me pierdo totalmente como persona porque mi identidad era la maternidad. O sea, es que me sirve que mis hijos no se vayan. Claro, es que como decía la Pati, es algo muy cultural de nosotros porque nosotros vivimos en comunidad. Está bien, es necesaria la comunidad. Y yo creo que sí funciona mantenernos en comunidad incluso cuando ya somos adultos y todo lo demás. Pero con nuestra independencia también, ¿no? Porque una cosa es, sí, estar en comunidad, que significaría tener el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá, no sé, hermanos, primos, tíos, no sé, siempre que yo lo necesite, cuando haya un problema, que si se necesita hacer una rifa fantasma, no mentira, un Jornada Solidaria, está como que toda la familia. Si Ajá. eres mamá, eres papá y necesitan que vayan a ver al niño de repente porque se quedaron hasta muy tarde en el trabajo, está la familia. O sea, ahí está. Pero cuando esto como que se tergiversa un montón en que necesito que esté aquí al lado mío en la casa para siempre, ahí sí ya es un problema y creo que sí pasa. Pasas, o sea, bueno, al menos en mi familia, sí pasa. No todos, obviamente, Ajá. pero sí tenemos ciertos casos de primos o de otros conocidos que se quedan con sus papás y no necesariamente, o sea, ni siquiera es que se queden bajo el cuidado de sus papás, por así decirlo, sino que viven todos juntos, ellos trabajan, sus Ujú. papás trabajan, pero no se quieren soltar. Es que creo que viene, o sea, creo que esto deja de ser sano justamente cuando viene esto de no soltar, ¿no? El miedo no es que les voy a dejar solos, no, pero es que cómo me voy a ir. Y algo que ha pasado y ha sido muy recurrente en consulta, al menos en mi caso, no sé si a ustedes les ha pasado, lo más probable es que sí, es que vienen y hay problemas porque no quieren soltar a la familia. Es como que es mi pareja, tal vez estamos casados y estamos casados, o viene la idea del casamiento, pero el problema es, quiere todos los fines de semana pasar con los padres. Quiere, si por ella fuera, visitarles todos los días. Entonces, ahí viene el problema, ¿sí? Y claro, y también viene a veces que también me ha pasado que viene esta idea de parte de los padres, es que ya no me vienes a ver, es que me vas a olvidar, es que ya no te importo, es que, y eso también llega a ser un punto de manipulación por parte de este padre o esta madre. Entonces,
se va jugando en una dinámica, ¿sí? Que va afectando la independencia y el poder avanzar en su desarrollo de pareja, laboral, etcétera, a esta persona, justamente por la idea de que la familia tiene que permanecer junta constantemente. Entonces creo que también aquí viene esto de lo que menciona Karen. ¿Cómo en realidad funcionaría el tema del apoyo en comunidad sin que esto se vuelva un espacio donde tenemos la idea de que no podemos soltarnos? Creo que es que ahí ya no es un apoyo en la comunidad, sino es una búsqueda de validación. Porque, claro, yo no me alejo de ti para que tú me sigas viendo como un buen hijo, así que veas que yo sigo haciendo las cosas. Es como que toda la vida hemos crecido, o bueno, en estas dinámicas se ha crecido con la idea de el hijo que sostiene, el hijo que está presente, el hijo que es bueno porque está. Y cuando deja de ser bueno, cuando se va. Entonces es confrontar también desde el lado de los hijos el miedo de, ok, ¿cómo pongo este límite? ¿Cómo me separo sin pensar que soy un mal hijo? Sin pensar que te dejé solo, que te abandoné. Porque, claro, a la final hay una dependencia bastante fuerte de los hijos, pero justo tenía mi definición. Es una dependencia marcada desde la búsqueda de aprobación constante, evitando sentir culpa. Porque claro, cuando yo empiezo a poner un límite, y esto no solo se ve cuando tú ya decides salir de la casa, sino a veces desde antes, desde universidad, desde colegio, cuando tú quieres ponerle un límite a tu papá y no lo haces. ¿Por qué? Porque va a reaccionar mal. Por lo que tú dices, va a tener este tipo de comentarios que van a generar culpa. A veces, créanme que se ve cosas desde el tema de la elección de la universidad, como que la expectativa del papá era que sea doctor. Y yo recuerdo un caso de una compañera del colegio. Era una chica que la expectativa de ella era que sea doctora, como su hermana, y ella decide estudiar gastronomía. Fue una crisis súper fuerte para la familia, porque la familia giraba en torno al, pero es que cómo vas a seguir eso, pero es que no se debería, que no sé qué. Entonces, claro, ella sentía una decepción hacia, que había, perdón, decepcionado a la familia, porque tal vez creció durante toda su vida desde la aprobación, desde que me digas que estoy haciendo bien las cosas y hacer lo que tú me dices para sentirme aprobado. Y cuando te empiezo a poner un límite, no lo siento como te estoy poniendo un límite y lo vas a respetar, sino como te pongo un límite y me vas a dejar de querer por eso. Claro, y eso como hablamos en el episodio anterior, Mírenlo. tiene que ver con los papás, porque al final son ideas y comportamientos que vienen implantados desde los papás, porque si no, ¿de dónde sale esta idea que si yo no hago algo que tú quieres, voy a recibir algo negativo de tu parte? O sea, es porque ya ha venido desde toda la crianza esta respuesta del papá ante alguna negativa mía. Entonces, claro, la idea de que no es que yo voy a ser un mal hijo si me voy, no es que yo me la saqué de mi cabeza un día No, que me desperté. no creció contigo No esa idea. creció conmigo, sino que me la fueron sembrando toda la vida, hasta que ya llega un punto en el que mi papá ya ni siquiera necesita decírmelo. O sea, yo solo sé que si me voy a ser malo por dejarte solo. Entonces, creo que sí, aquí tiene que ver principalmente los papás. O sea, no sé, yo siempre he dicho que la relación que uno tiene de adulto con los papás es totalmente la responsabilidad de cómo fueron tus papás contigo en tu crianza. Porque, o sea, al final era el adulto, Ujú. Era el Sí, cuidador a lo era el final. o cuidador. sea, claro, yo creo que sí te puede como implantar ideas, ¿no? Algunas creencias. Sin embargo, creo que cuando uno ya es adulto, ya asume la responsabilidad de poder cambiar incluso este tipo de conductas, ¿no? Porque si no sería como justificar toda la vida que nuestras acciones es por culpa de nuestros padres. Creo que No significa que no, pero tenemos más responsabilidad en poder cambiar eso, o sea, más acción. O sea, creo que los padres al final son el contexto en el que tú creces, pero en algún punto tú tienes que decidir qué haces con eso. Y creo que ahí viene la crisis del, ok, ya me di cuenta porque uno se da cuenta que, ok, tengo que ser más autónomo, ponerle límites, pero es como que ya me di cuenta de esto y qué hago con esto, cómo lo afronto por los diferentes miedos que vienen, pero también hay el otro polo y justo recordaba alguna vez vi un análisis a un capítulo de Malcolm, qué hermosa serie, en la que Francis toda la vida pasó enojado con Lois, porque le echaba la culpa de que es todos una sus mala... males. Ajá. Y de repente en algún capítulo Lois le pide perdón a Francis. Así como discúlpame por haber sido una mala mamá. Y Francis se queda como,
ok, Y ahora, y ahora, y Lois está también como que, pero no sé, necesitas que te diga algo más, dime qué necesitas, y él solo era como, esto no es lo que yo esperaba. y se enoja. Y O se sea, no es enoja. una reacción tranquila, sino como, ¿cómo es posible que me hagas eso? ¿Cómo Ajá. pudiste hacerme? Y claro, es como que creo que en ese punto es hacer el clic de, ok, muchas de las cosas sí dependen de tus padres porque con ellos creciste, con ellos te educaste, pero llega un punto en el que tú decides o tú tienes que ver qué haces con todo esto. Y es eso. En algunos puntos, retomando el capítulo anterior, tú esperas esa disculpa de tu papá que tal vez nunca va a llegar. Y en algún punto es, ok, eso no va a pasar. ¿Qué hago yo entonces con mi vida? ¿Qué hago yo con mis decisiones? ¿Cómo pongo límites? En el capítulo, por ejemplo, sí, Francis tuvo la disculpa de Lois, pero no sirvió de nada porque era el punto de, ok, entonces cómo yo me hago responsable de este ser adulto. Creo que ese también es el tema cuando decides ser autónomo, el, ok, ¿cómo me hago responsable yo de esto? Porque es bien chistoso porque esto lo he visto con pacientes grandes y pacientes chiquitos. Tengo una paciente más jovencita que ella tiene miedo también a independizarse, pero ella por el miedo a no sé cómo hacer esto. No me criaron para ser una adulta o no siento que lo hicieron y tiene mucho miedo de tomar decisiones por sí sola por equivocarse. Entonces es como que también en algún punto, ok, suelta a tus papás, empieza a hacerlo por ti misma y si te equivocas para ti y de verdad no pasa nada. Pero creo que también da mucho miedo alejarse de los padres, salir de la casa de los padres por el miedo a, ok, ahora yo tengo que tomar mis decisiones. Y Ujú. no hay un feedback atrás diciéndome, sí, todo bien, todo mal. No, es como, ok, yo contra el mundo y ¿qué hago? Claro, es que puede ser complicado, porque lo que yo les decía de la relación que tenemos con ellos es como que totalmente la responsabilidad de ellos en nuestra crianza. No me refiero exactamente a que toda mi vida va a ser como ellos lo dijeron, ¿no? Sino como tal la relación que tengo con ellos, porque incluso yo puedo ser un hijo que me da miedo dejarles solos y todo, y por eso quiero estar ahí, pero aunque esté ahí, mi relación con mis papás es pésima y siento que de verdad no me siento bien con ellos, no me llevo bien con ellos. A eso me refiero, o sea, si yo siento algo de rechazo en mí hacia mi papá o a mi mamá, es porque algo hubo de ellos hacia mí en mi crianza que me está generando esto. Lo que sí es que hay que ubicarlo y hay que trabajarlo y hay que ver qué está pasando ahí. Pero como ustedes dicen, si en algún punto ya hay que tomar las decisiones respecto a nuestra vida, aunque no sé si les ha pasado, me pasó, no sé cuánto, dos, sí me ha pasado con dos personas, eh, que o sea, la vida soñada que tienen es vivir con sus papás. O sea, no, mm, no, o al menos no lo mencionan, ¿no? No por dejarles solos, no porque vayan a ser malos, pero es como el único lugar seguro que ellos perciben. Viene más del miedo al mundo exterior, yo creo. Que sí puede ser mucho también por como el miedo que les implantaron también los otros adultos, pero su vida soñada es estar con sus papás. Es que, fíjate, a veces son personas que no tejieron otras redes de apoyo. Entonces, como que, ok, si el mundo sale mal, mi casa siempre va a estar. Y chévere, de verdad que la familia es una red de apoyo, pero no debería ser la única. O sea, deberíamos aprender a tejer más redes de apoyo en familia, en pareja, en amistades, para no depender precisamente de una. Porque, ¿qué tal? Porque esto me pasó a mí. Yo recuerdo de pequeña, bueno, mis papás lo hacían siempre, lo hicieron, yo quiero verlo desde la idea de cuidado, pero no me dejaban mucho salir a casas de otros niños, o sea, como tener estas experiencias sociales. Entonces, claro, no en su momento recuerdo que me prohibían ir a dormir a la casa de una amiga y la mamá de mi amiga le llamó a mi papá a decirle como, no va a pasar nada, pero bueno, no, hubo como esa limitación hasta cierto punto de generar estas redes. Entonces, claro, imagínate si esto lo llevan por mucho tiempo. ¿Qué red de apoyo van a tener? Yo creo que sí es cuando les haces demasiado asustadizos Ujú. que pasa esto. Porque claro, en el caso de una de las personas que les comento, yo tuve que intervenir también con la mamá, porque me acuerdo que le mandé a hacer como una especie de ejercicio de que pueda irse sola a una cafetería. O sea, que conozca solo una cafetería porque le gustaban los gatitos. Entonces dije, ya, intentamos soltarte por ese lado. Entonces, que vaya a una cafetería a estar simplemente sola. O sea, que tome un cafecito sola, que haga lo que normalmente se hace en una cafetería, pero sola. Y cuando la volvió a ver, me dijo que no, porque sus papás le dijeron que no, porque no estaban de acuerdo con ese ejercicio, porque es muy peligroso y no puede ir sola. Y no hablamos de un adolescente, era una adulta. Exacto. Entonces, también hay que
darse cuenta de que si, lo que decía, ¿no? Si mis hijos no se van, porque, y paradójicamente su mamá estaba preocupada de que su hija nunca se vaya, no porque no quería tenerla ahí, sino que veía que probablemente no pueda ser tan independiente y se asustaba bastante por eso. Pero es que si yo la hago tan asustadiza con el mundo, o sea, no solo con, claro, no solo con el salir, porque bueno, entiendo, también vivían en un lugar peligroso, etcétera, lo entiendo, pero eso no significa que no la permita saber cómo coger el bus, cómo coger el metro, dónde quedan las calles, los sectores, que haga un trámite sola, que conozca amigos, que salga con su pareja, tal vez más tiempo. Entonces, ahí sí hay bastantes limitantes que se pueden hacer desde el amor y nadie dice que no. O sea, uno cuida a sus hijos mucho porque no quieren que les pase nada malo, pero a la final no estoy criando a un adulto independiente. Claro, la función de los padres a la final es darle las herramientas a los hijos para que puedan salir al mundo. Y sí hay que considerar, de verdad estamos dando las herramientas en todas las áreas, a veces nos centramos mucho en lo económico, pero por ejemplo, limitamos mucho interacciones sociales, entonces, como, y luego nos quejamos de que no tienen amigos. Eso hasta por ejemplo, los videojuegos, entiendan, es una forma social de relacionarse. A mí me generaba un conflicto, tal vez cuando con algunos adolescentes hombres, los papás les querían prohibir los juegos y claro, no tenían amigos, me decían, es que a veces se pasa en los videojuegos no sé cuántas horas. Hablando con el adolescente me decía, sí, es que ahí tengo amigos, ahí hablo con Sí. la gente. Es que como, las nuevas verán, generaciones se relacionan full desde los y juegos, se relacionan porque diferente. sí, se relacionan totalmente distinto, porque yo sí tuve un par de casos que me contaban con la normalidad de su época, Ujú. que tenían parejas en otros lados, o sea, o Ah, en sí, México sí, o sí, en sí. otros países, pero con toda la normalidad del mundo, como decirte, ay, yo tengo un novio que estudia en la católica, así, es, ay, mi novio sí, es por stream y vive allá y yo. Sí, nos conocimos jugando, es Nos como, comenzamos jugando Roblox. Y ok. yo, ok. Entonces, sí hay como también como papá, lastimosamente, te toca analizar también el contexto en el que tu hijo se está desarrollando. Ujú. Porque, ¿qué tal si de verdad solo se comunica por ahí, aunque asusta un poco? Y tú le quitas eso, La deja sin nada. le dejas sin nada. Sí, y entender que los adolescentes están en una etapa diferente de la vida a los padres. Los padres ya vivieron su época social, los padres ya están en la etapa de, ok, la familia es lo primordial, el futuro y demás. Los adolescentes están en la época de lo social, es lo importante, porque también hay muchos padres que tú les ves que te dicen, es que de niño le gustaba jugar conmigo y ahora no quiere pasar tiempo. Es que de pequeñito le encantaba estar conmigo y ahora ya no quiere verme. Y es como, ok, de niño, para cuando tú eres niño, tu referente social es la familia. O sea, es con quien más pasas y es a quien más quieres, porque es la etapa de desarrollo. De adolescente, la búsqueda social es mucho más importante. O sea, por eso los adolescentes están siguiendo modas, por eso están haciendo cosas, porque buscan la aprobación social. No es que dejaron de quererte, sino que en ese momento no eres su prioridad. O sea, la prioridad es que los compañeros lo acepten y demás, pero hay muchos padres que lo ven desde los ojos del padre, lo ven desde los ojos de un adulto de 30 o 40 años cuya prioridad es diferente. Los adolescentes están buscando algo distinto. Claro, yo creo que en los adolescentes yo he visto que normalmente cuando son muy apegados a, o sea, pero muy, muy apegados, suele ser justamente cuando tienen esto de cuidarles a los papás, o de que no estén tristes, que estoy pendiente de ellos, que por eso no salgo, etcétera, etcétera. Pero lo común y sano sería más bien que sí sé que en mi casa mis papás son un lugar seguro, o sea, que si ya hice una diablura a nivel Dios con mis amigos, llego y les cuento a mis papás. O sea, no me van a pegar, no me van a hacer nada, les voy a contar, probablemente sí me regañen, pero si necesito ayuda, voy a contarles a mis papás. Entonces, no es que los odien, pero es su época de socialización y socializan con sus pares. Ujú. Y justamente creo que justo ahora en la mañana veía un episodio de La Rosa de Guadalupe. Ay, qué divertido. Me parece que es muy dramático. Entonces aquí justo salía de que su hija se escapa y bueno, parece que la secuestran. No terminé de verlo, ¿no? Pero al inicio es esto, ¿no? Estos padres eran muy castrantes, demasiado, como que cuando cumplas 18 años vas a poder salir. O sea, y solo sales si tienes que hacer alguna vaina del colegio. Vas al colegio, regresas a la casa y si tienes que hacer una tarea, un trabajo escolar, vas a ir y luego vuelves a la casa. Y así criaron supuestamente todos sus hijos y sus hijos maravillosos.
¿no? Entonces, claro, esta hija, porque todos los hijos son diferentes y no todos van a reaccionar igual a la misma forma de crianza, que los papás tienen esta idea, ¿no? Si a todos los trato igual, todos me van a salir igual. Como que fuera No un pasa, moldecito, ¿no? ajá, y es como que yo a veces les digo, a veces como hablamos, ¿no? Quisiéramos que los hijos vengan con que hubiese el manual para ser el mejor padre. Yo a veces les digo, creo que lo mejor o lo más fácil sería que cada hijo venga con su manual, porque como son tan diferentes, se van a moldear muy diferentes. Entonces, en este caso, esta chica, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, ella tenía ya una pareja, la mayoría de sus amigas eran mayores de edad, pero ella todavía no podía porque todavía no era mayor de edad. Entonces ya llegó el punto de la presión que también siente a nivel social de las otras personas, que se escapó. Sí, se escapó y bueno, ahí la secuestraron, no sé dónde estaría porque ya no terminé de ver, pero justamente viene esa rigidez, ¿no? De parte de este padre o esta madre, como ustedes dicen, esta rigidez puede hacer que esta persona vaya perdiendo el tema de las relaciones interpersonales que son fundamentales, este miedo a socializar, algo que te pueda marcar mucho y digas, no, el mejor lugar es mi casa, el mejor lugar es mi casa, lo que dijo Karen. Entonces, ¿cómo va a desarrollar las otras áreas de su vida? Como les mencionaba, el tema de la pareja, todo. Yo les voy a hablar de un caso muy personal. En mi familia, mi mamá tiene una hermana, ¿no? Esta hermana siempre, nunca quiso salir de alrededor de su mamá. Siempre quiso, nunca trabajó, tuvo 4 hijos y de paso se separó, se divorció porque también nunca quiso salir de donde su mamá. Su esposo muchas veces intentó como ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, y ella no, 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 estaba bien ahí por sus miedos, inseguridades, ansiedad, un montón de cosas que le pasó. Entonces, claro, dentro de la familia, y aquí yo creo que la familia que hizo mal, ¿no? Obviamente, pues creo que su intento de querer protegerla, lo que hicieron cuando ya se separó de la pareja y al final se quedó con todos sus hijos, y este hombre pues sí se desentendió completamente de ellos, fue empezar a tratarle de pobre, no, pobrecita. Pobrecita, mira, es que sus hijos no tienen papá. Pobrecita, es que no puede trabajar porque tiene que cuidar de sus hijos. Pobrecita, 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 pobrecita. Y así durante muchos años, ¿sí? Actualmente ella sigue viviendo ahí. La abuela falleció. Eh, Sus hijos viven con ella ahí, ¿sí? Son 4, bueno, 3 porque lamentablemente una falleció. Pero son 3 hijos, ¿sí? Que ahí, que desafortunadamente tampoco han podido salir. Y una de sus hijas llegó un momento en el que su pareja le dijo, vámonos. Y no quiso salir porque no quería dejarle a su mamá. Y en realidad la forma en que ellos viven, porque ya los demás dejaron de querer ayudar, porque sentían que al final es una ayuda hacia personas que creen que merecen ser ayudados, ¿sí? Y no hacen nada para salir de esa situación en la que se encuentran, porque les hicieron creer que su situación está tan mal que ellos merecen que les den esa ayuda. Ya no hay un gracias, ya no hay se te agradece por la compra que nos diste o alguna cosa, o un intentar hacer algo más. Exacto, entonces ya es esta parte en la que se van conformando y aceptando prácticamente lo que les den, lo que pueda darles el Estado, lo que pueda darles la familia, lo que pueda darles de pensiones, lo que pueda darle cualquier persona. Y lo lamentable es que justamente todos en ese núcleo familiar viven de la misma forma y todos sus hijos esperando que sea ella la que resuelva, la que les ayude, incluso en tema económico. ¿Cómo les va a ayudar a alguien que ni siquiera trabaja? Entonces ahí tú te preguntas, ¿no? Y dices, wow, entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Y cómo en realidad incluso tú ya puedes ver cómo los nietos de ella, lo mismo. Van a repetirla. Es que claro, ya crearon la dinámica de la mamá va a ser mamá toda la vida y toda la vida va a tener que resolver. Y no, o sea, nuestra mamá, es cierto que va a ser nuestra mamá toda la vida, pero inclusive el rol de la maternidad cambia. La mamá no va a ser la misma durante la niñez, durante la adolescencia, ni durante la época adulta. Tal vez en algún libro leí que la maternidad y la paternidad en la adultez es muy diferente porque ya ves a tus padres como tus semejantes.
los deberías verlos como otras personas de las que puedes apoyarte, sí, recibir sus consejos porque tienen más experiencia, pero ya no los ves desde la misma idealización. Y esa debería ser, o sea, la forma de llevar tal vez esa relación, quitar la idealización y no como en este ejemplo, tener todos los años que tengas y seguir idealizando. Mi mamá va a tener que resolver, porque ¿dónde quedas tú? Y ahí viene justamente este tema quizás de esta dependencia que no es tan sana la familia, porque incluso en algún momento hubo la oportunidad en que uno de los nietos de esta persona quiso sacarla de ahí, ponerle un departamento y que viva en una situación mejor, ¿no? Porque también vive en una casa del centro histórico que lamentablemente ya estructuralmente no es funcional incluso para vivir, es como que ya. Pero no quiso y dijo que si se iba con todos. Entonces, claro, para esta nieto es como, no te voy a mantener a todos. O sea, no es mi responsabilidad mantener a los demás, que ellos se hagan cargo de sí mismos. Entonces, como esa fue su propuesta, ¿no? De, ok, me voy, pero si me voy con todos, entonces dijo, bueno, entonces quédate ahí. Exactamente. Entonces, claro, cuando también a la hija se le quisieron llevar, pero no puedo llevarme a tu madre, no puedo llevarme a tu hermano, no puedo llevarme a tus sobrinos, porque obviamente... Ajá. Entonces fue lo mismo. Quédate ahí. Hay que ponerle un contexto también siempre a esto, porque bueno, también va a haber hijos que por un tema económico tenemos que aceptar, nuestra situación económica no es la mejor, independizarse está carito. Muy carito, pero hay otras formas también de mantener tu autonomía. No solo te vas de la casa y ya eres autónomo. Hay muchas personas que por AVE tienen que quedarse, pero pueden ser autónomos desde tomar sus decisiones, desde resolver económicamente sus necesidades. No es como que, ok, yo vivo con mis papás y ellos me van a tener que seguir manteniendo. No, o sea, ¿dónde queda mi autonomía? Es que la autonomía viene de muchas formas, porque también algo que pasa mucho es esta madre que le va a clavar los calzones al hijo hasta que se muera. Y es como que no. Ese hijo necesita lavar, planchar, cocinarse, o sea, hacer cosas de la vida diaria que son muy básicas. Aprender a ser un adulto Exacto. Funcional. Pero no, si no, yo estoy esperando que mi mamá lo haga siempre. Y en este ejemplo que yo les di es así, siempre están esperando que la mamá haga todo. Sobre todo porque después cuando de verdad sus hijos se salgan de casa o intenten hacer una pareja, ¿qué pareja va a ser? O sea, ahí entra esto de reemplazar una madre por otra madre. Te sales de la madre de tu casa y empiezas a ver a tu pareja como otra madre porque no tienes la menor idea de cómo hacer cosas y termina derivando en muchos problemas de pareja. O sea, y aparte que también en esos casos las mamás suelen sugerir, por decir menos, a las parejas suave de sus hijos que actúen como mamá. Sí. Y pues no. Sí, sus tiempos. No, es que maternar parejas no es algo que se debe hacer no tampoco. Ajá. Esa etapa. No sé, nunca lo tuve, pero sáltela. Igual, algo justamente con lo que mencionabas de esta familiar que su pareja la quiere sacar. Sabes que hace algún tiempo escuchaba a una amiga que me decía, es que mis 2 hermanas tuvieron que casarse para irse de la casa. Entonces, imagínate sí, cómo no podía haber este nivel de independencia y pasaba muchísimo. O sea, que los padres decían, no, de mi casa te vas, pero te vas casada. No había este chance de vivir independientemente, de aprender qué no sabes hacer, aprender qué tienes que fortalecer, sino era como que sales de mi casa, pero te vas a otra casa. ¿Dónde estaba el espacio para que te desarrolles? Y muchas personas, sobre todo muchas chicas, sí tuvieron que, ok, quiero salir de la casa de mis papás a casarme porque no sé cómo más hacerlo, no sé cómo poner límites. No es que eran las mejores parejas después, no. A la final parejas que solo usaste para salir de la casa, pero fíjate a lo que muchos tienen que llegar para poder tener un poco más de independencia. Sí, creo que entonces sí tenemos como que evaluar, ¿no? La manera en que nos relacionamos con nuestra familia y si esta relación nos está impidiendo crecer o no, que a veces eso también puede determinar muchas cosas. Por ejemplo, yo siento que en mi casa en algún momento, sí hubo un momento donde esto se rompió. O sea, esta idea de que tienes que quedarte cerca a mis padres, en mi caso. No, obviamente ya con mi hermano es otra cosa, pero allá él. Conmigo hay cosas y cosas. Sus traumas, sus chistes. Ajá. Entonces, cuando esto se rompió, yo sentía que yo podía hacer cualquier cosa con mi vida y que eso no iba a afectar la relación con mi familia.
y no tendría por qué hacerlo. No, mis decisiones de viajar, mis decisiones de vivir sola, mis decisiones, o sea, eran mías. Yo sé que obviamente generaban impacto. Yo cuando me mudé, mi mamá lloró y, ay, ¿cómo te vas? Y yo así, pero yo trabajo aquí, entonces le voy a ver muy frecuentemente. Entonces, sí fue como que ese shock también por su parte sobre la idea, ¿no? Pero algo que ha sido bueno también es que mi mamá sí ha tomado sus procesos terapéuticos. Entonces eso le ha ayudado mucho a identificar también la relación que ella tiene con nosotros. Y incluso en algún punto sí se acercó y me dijo, le digo, ¿pero por qué lloras? Ni que me fuera del país, no me fuera a ver nunca. Digo, o sea, incluso ahora me ve más que antes, la verdad. Entonces me dijo, sí, pero es que es justamente la idea de que te vayas, ya no vas a estar para el desayuno, o para la merienda o alguna cosa así. Entonces, claro, el poder expresar cómo ella se sentía también me permitió entender y también de mi parte poder decirle como que, pero voy a seguir viéndole, me puedes seguir llamando. Y claro, al inicio cuando me mudé me llamaba todos los días. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Y yo sí, me decía, mamá, ¿todo bien? Y literalmente vivo a 15 minutos de su casa, caminando. Ahora en carro son 5, entonces estoy re cerca. Entonces, pero claro, para ella es choqueante, fue choqueante esta idea más que la realidad. Porque incluso si lo vemos objetivo y real, casi ni me veía porque yo pasaba trabajando todo el tiempo. Sí, inclusive ahora tal vez la ves de forma deseada. Exacto, es diferente porque incluso yo misma busco ese espacio para ir conversar y en la otra no, o sea, vivíamos siempre, o sea, yo vivía ahí en constante, pero no buscaba el conversar porque yo llegaba cansada, estaba enojada, cualquier cosa, cosas que pasan en el día, entonces no me daba ese tiempo de compartir, ahora en realidad sí. Entonces como que conversamos a los almuerzos y les veo, o voy un rato, me siento cómo están, cómo le va, le ayudo a ver sus plantas porque a ella le encantan sus plantas, hablamos de la perra, entonces cositas así, pero ya me doy ese, sea media hora, sea una hora, incluso una tarde, tal vez un sábado, Ya compartes ya comparto legítimamente. de una forma muy diferente. Ujú. Entonces sí, se le ha ido quitando ese miedo, esa idea, y yo creo que eso es más sano porque te impulsa, o sea, Sí. no te hace sentir la culpa. Y porque a la final eso implica un crecimiento para ti como hija, porque tienes que volverte independiente, y para tu mamá como persona, porque tiene que darse cuenta de otros roles que también existen en su vida. O sea, el hecho de, ok, bueno, ya no solo soy mamá, también me puedo dedicar a mis plantitas, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, que creo que a veces es el choque de verdad más grande, el quitando la paternidad, la maternidad, ¿qué más hay en mí? O sea, y ese punto en el que tu hijo también ya sale de la casa, te da esa pauta de, ok, ahora que tengo mucho más tiempo, ¿qué hago conmigo? Exacto. Y a veces esa es la crisis, o sea, creo que esa es la oportunidad de que vean qué quieres tú y qué quiere tu hijo y en qué vas a ocupar tu tiempo tú, porque de verdad el único rol que cumplimos, bueno, que los padres tienen no es la paternidad, descuidan muchas cosas, descuidan intereses, viajes que tienen postergados toda su vida para hacer y es la oportunidad de hacerlo, o sea, de verdad, y ya como Pati lo mencionaba, ahora las interacciones son legítimas, o sea, no es que tú le ves a tu mami por obligación, tú le ves porque quieres. Cuando vives en la misma casa con alguien, te toca verle, Sí, no es porque, que quieres. claro, ahora, por ejemplo, si no quiero ver a nadie, literalmente yo me quedo en mi casa sola y soy la mujer más feliz del mundo, en mi espacio, porque a veces uno también necesita su propio espacio, comer lo que le dé la gana o no comer, despertarse a la hora que quiere, dejar el plato sucio si me da la gana y no después que estemos teniendo discusiones porque yo dejé el plato sucio, por ejemplo. Que eso sí era algo que pasa en el tema de la convivencia con otras personas. Y claro, mi mamá tenía una forma de administrar y manejar su casa, porque al final es su casa, y yo he adquirido otra muy diferente. Entonces, esa separación yo siento que sí mejora mucho la relación que uno tiene con su familia, con sus padres. Yo siento mucho alivio en realidad, porque antes ya llegaba al punto de la frustración y claro, te enojas, les ignoras y cansa todo eso. Entonces, pero claro, eso también vino del no tener miedo de que ellos se sientan abandonados, porque a veces también viene esa idea. Y en mi caso, mi papá tiene enfermedades crónicas es del hombre con todas las enfermedades, le digo yo. Y claro, mucho más ahí da esa angustia de no, ¿cómo le va a dejar? Es que le puede pasar algo. Pero creo que también dentro de todo esto nos vamos dando cuenta que mis papás, o al menos mi papá, no me trajo a este mundo con la idea de que yo tenga que cuidar de él. Sí, él ya fui yo un accidente, entonces no fue su principal idea.
Entonces yo también digo, ¿por qué yo tendría que sentirme obligada a cuidar de él? ¿Sí? Yo lo cuido, no tengo esa obligación, lo cuido desde justamente ese cariño, porque ya no siento que sea una obligación hacerlo. Estoy como yo puedo, le ayudo de la manera en que puedo, y a la final también somos más hijos. Entonces todos hacemos un poquito para eso. Y bueno, aunque sea un poquito feo esta parte también, pues mi mamá es la que más asume ese rol del cuidado, porque es su esposa y de alguna manera es la que tiene como más ese tiempo también para eso. Y aún así tratamos de a veces como decir, bueno, hoy ya no va a ser cuidadora de nada, nos vamos a que pasee, a que le compremos ropa, a que coma algo rico y usted hoy olvídese. O sea, no, mi papá se queda con mi hermano y usted se va conmigo. Entonces, hacemos diferente. ¿Sabes que eso es, yo me acuerdo, nos dieron en la universidad un profe, no me acuerdo cuál, decía que la mayor tasa de divorcios está cuando los hijos cumplen aproximadamente 18 años. ¿Por qué? Porque cuando ya tal vez muchos son adultos, salen de la casa o tienen cosas que hacer, los padres se dan cuenta que la relación nunca fue buena. Ajá. Y que lo que los sostenía era los hijos. Entonces, claro, tal vez muchos padres también saben que el momento en el que los hijos se van de la casa, tienen que confrontar cosas que no han querido confrontar y no están listos para confrontar, como la relación de pareja. Como decir, ok, ya no hay hijos en la casa, tengo que quedarme con este sujeto y ver si me cae bien o no, o ver qué tengo que hacer. Y claro, si están los hijos, finjo demencia, puedo dedicarme más a ellos, pero en cuanto ellos se vayan, ¿qué hago? Entonces, creo que mucho de no dejar que los hijos se vayan, nuevamente, como lo dijimos en el capítulo anterior, tiene mucho que ver con los papás y con cómo se están sintiendo ellos. Porque a la final, los hijos, bueno, y esta también es una idea con la que muchos crecen y creo que es un poquito tóxica a la final, la idea de que los padres, los hijos están para cuidar a los padres. Sí, no, es una idea creo que te limita mucho. Hasta esas frases de, ay, pero tengan un hijo más chiquito para que alguien los cuide cuando estén viejitos. Sí, que ya es como que... Le asignan un rol tan pesado a los hijos desde antes que nazcan a veces que no siempre lo van a poder cumplir porque o no hubo una buena relación o no tienen los recursos o no están cerca. Entonces, Y yo creo que es entendible que no todo el mundo tiene el recurso para poder pensar en su jubilación, por ejemplo, o generar una póliza que le permita esto. Pero yo creo que estamos actualmente, o al menos las personas que están dentro de nuestra edad, más o menos, sí podemos empezar a planificar muchas cosas porque tenemos la información y tenemos los espacios para poder adquirir esa información. Entonces, obviamente no todo el mundo, porque también generalizar genera problemas. Entonces, pero podemos ir planificando. Entonces, yo algo que sí he visto y creo que es lo más feo que le puedes hacer a tu hijo es hacerle cargo de tu vejez y de tus enfermedades. Entonces, yo siento que eso es muy cruel de parte de un padre para un hijo. Y que lo hagan a veces de esa forma tan intencional. Sí, sobre todo cuando es intencional. Porque yo lo he visto y hay padres que lo hacen tan intencional y están tan así como... Bien manipulador. Ajá. Porque yo creo que sí es normal lo que le pasó a la Pati de irse y... Porque es un cambio y al final los cambios dan miedo y te sales de tu zona de confort en donde siempre fuiste hija y cuidada y todo lo demás. Pero de que te puede dar todos estos pensamientos de dejarle solos. Por ejemplo, mi papi está solito, ¿no? Entonces a mí yo cuando me fui, sí me pensaba mucho en que no quería que esté triste. Obviamente en ningún momento me detuve, pero sí me daba un poco de tristeza el que él se pueda quedar solito y todo lo demás, pero luego, o sea, sí la pensé y yo tengo una vida también y mi papi siempre me ha dicho que yo busque las cosas que me hacen feliz y hay un montón de cosas que tengo que hacer todavía y el del cuidarlo, yo cuido mucho a mi papi. Pero igual creo que ese cuidado tiene que venir como desde tu paz, del cuidar desde donde puedes y no desde esta obligación de sentirte mal porque lo estás cuidando. Entonces, a mí no me pesa, la verdad estoy feliz. Es como que yo lo jubilé. Y para mí está bien, ¿no? Pero también es por la relación, insisto, que mi papi hizo para tener conmigo. En cambio, si es que tú haces una relación un poco hostil con tus hijos y encima quieres que te cuiden,
sí es bastante incoherente. Sí, y es difícil. Yo tengo este caso muy, muy presente, es justamente la relación de mi tía con mi abuelita, porque bueno, mi tía vivió una relación bastante limitada, o sea, tema social, bastante pegada a mis abuelitos, y ahora que mi tía trata de hacer su vida, es muy difícil para ella porque siempre está la presión de mi abuelita de, pero cuídame, pero no me dejes sola, pero la enfermedad, y claro, es esta crisis de, sí quiero cuidar a mi mamá porque ella lo quiere hacer, o sea, legítimamente quiere, pero también quiero vivir mi vida. Y no hay un equilibrio porque, por así decirlo, mi abuelita no se lo permite, de, ok, haz tu vida y cuando puedas y lo sientas, cuídame. No, es una obligación de no, no, primero yo y después tú. Y va a haber un punto, hablaba esto con mi familia, en el que mi tía ya no quiere hacerlo. Y tiene todo el derecho a no querer Sí. hacerlo porque es un sacrificio muy fuerte también para ella. Entonces también Porque es una imposición. Ajá, Ajá. no es un me siento súper cómoda, entonces lo voy a hacer y de verdad nace de toda la buena intención, sino es una obligación y una obligación. Y lo estoy haciendo por lo que decíamos en el capítulo anterior, porque me lo ordenas, no porque a mí me nace hacerlo. Y porque moralmente sería lo que debo ser. O sea, Ajá, también a veces pesa mucho lo que las demás personas puedan ver de lo que tú estás haciendo. Y claro, eso va a influir, ¿no? La familia va a ver que no quiero, la familia va a ver. Y es como que. Pero a la final, esta persona se va a ir. Y quien se va a quedar con una vida completamente insatisfecha y muy frustrada es la otra persona. Y es porque a veces somos tan egoístas, ¿no? No pensamos en realidad en lo que quizás a la otra persona le haría bien, sino lo que yo estoy necesitando en ese momento. Y en ese momento necesito que tú me cuides. Y es como, inclusive creo que a veces juzgamos mucho desde afuera. Si una persona marca unos límites tan fuertes con sus padres, también es por algo. O sí, sea, Totalmente. mira, por ejemplo, si mis papás ya estuvieran viejitos, por cómo ha sido tal vez la relación con ellos, yo no es que me voy a desentender de ellos, no, por cómo se marcó la relación. Pero también entiendo que va a haber gente que llegue a ese punto y diga, no, ¿sabes qué? No me siento cómodo y sí, va a ser una situación tal vez difícil del otro lado porque necesita cuidado, pero ¿qué pasó para haber llegado a ese punto de marcar límites tan fuertes? O sea, creo que no es justo tampoco juzgar a la gente que pone límites, que decide alejarse o que decide llevar una dinámica diferente porque no sabemos qué pasó. Sí, porque hay esto de que sabían decir, por ejemplo, de que a veces ves viejitos solitos y dices, ay, qué pena, ¿por qué nadie lo cuide? Dice, pero no te pones a pensar cómo fue esa persona de joven y qué hizo para estar solo. Obviamente no todos los casos, el mundo es un mundo de probabilidades, pero pueden haber muchos factores ahí que hacen que los hijos se distancien también, porque incluso puedes tener distintos hijos y no todos pueden tener la misma relación contigo, porque pudiste haber sido distinto con cada uno de ellos. Entonces es un mundo. Mundo de opciones. En todo caso, la idea es que el tema de poner distancia con los padres, o bueno, de buscar autonomía, está muy marcado por creencias, por las relaciones y demás, y está bien hacerlo. Todos tenemos que salir en algún punto del nido, va a haber incomodidad de lado y lado, sí, porque toda crisis trae incomodidad, pero a la final, como decía, la finalidad de los padres no es tenerte toda la vida al lado, sino darte las herramientas para que tú puedas ser un adulto funcional. y no significa que no puedas volver, porque al final también creo que funciona así la dinámica familiar, ¿no? Si tal vez te está yendo mal y te tienes que volver nuevamente con tus padres, no significa que esté mal. Tal vez es ese lugarcito, como hablábamos de ese lugar seguro, donde puedo volver a agarrar fuerzas para volver a salir. Pero el objetivo es que pueda salir, que sienta que puedo ser libre de volver, que puedo ser libre de poder volver a irme de una manera adecuada, porque si no, a veces también pasan cosas medio raras ahí en las familias. Y, y que a la final el otro no me haga sentir culpable de eso. ¿Sí? De poder escoger mi propia independencia o la manera en que me gustaría vivir mi vida. Claro, es que al final tus papás vendrían a ser esa red que está debajo por si te caes, pero eso, o sea, entre los dos, o sea, tanto tú como Ajá. él puede ser esa red que si lo necesito, pues está este ser aquí que me ama, no Ujú. porque es mi papá o no porque es mi hijo, sino porque me ama. Y eso es, creo que la diferencia entre no irte por todos estos pensamientos, creencias, imposiciones, a tener una buena relación en realidad con tus papás y con tus hijos. Bueno, con eso esperamos que escuchen este capítulo completo y el anterior estaban súper buenos relacionados a la paternidad. Gracias. Nos vemos la Adiós. siguiente semana. Bye.